Continuamos en TVR y como cada martes, un ratito para disfrutar de nuestros vinos de Rioja. Lo hacemos pues con quien en esta casa más sabe y además mejor lo explica, porque son dos cosas que deben ir unidas. José Ramón, educador en vinos, muy buenas. Carlos, ¿cómo estás? Que no es todo saber, sino también saber comunicarlo. Yo siempre lo he dicho, que hay gente que sabe mucho más que yo, pero le cuesta contarlo. Bueno, de hecho, a mí me gusta. ¿cuántos profesores hemos tenido que sabían un montón, pero no lo sabían transmitir? Mira, yo tengo un recuerdo de una profesora de historia que era una cotilla, una vieja cotilla, y nos contaba la historia como si fuera una telenovela, porque la reina se acostaba con... Íbamos todos a clase. Y os aprendíais. Y aprendimos. Venga, pues vamos allá. ¿Qué nos cuentas hoy? Porque hoy tenemos entre manos materia que así parece como dura, difícil de comprender, sí, pero es importante, ¿no? Por eso mismo me he traído al más grande para explicarlo. Vale. Me he traído a José Luis Lapuente, director general del Consejo Regulador. José Luis, muchas gracias por venir. A vosotros. Muchas gracias. Era importante porque yo, por mi parte, como educador en vinos y como muchos cursos de cata y mucha gente que recibo, mucha gente me pregunta sobre la nueva clasificación de los vinos de Rioja, que han empezado a ver por internet, que han empezado a ver este tipo de cosas. Entonces, qué mejor manera que vengáis vosotros del Consejo Regulador, que lo tenéis clarísimo todo, para que nos contéis esa nueva división, cómo va. Bueno, ante todo, agradecer la oportunidad. Llevas toda la razón y además hay que explicarlo de la mejor manera posible para que podamos entender no solo dónde está Rioja ahora, sino por dónde va a discurrir su futuro en el medio y largo plazo, ¿no? Bueno, mantenemos un sistema que no ha variado y que en definitiva es el que cosecha y sigue cosechando éxitos, que certifica una serie de procesos de envejecimiento y que evidentemente engloba tanto vinos de ensamblaje, vinos producidos por mezcla de diferentes orígenes dentro de la denominación, como aquellos vinos que tienen un origen más concreto. El reto era atender a la inquietud que tienen productores, consumidores, prescriptores, que se inclinan por ese tipo de vinos que ponen más el foco en el viñedo, y hacerlo de una manera honesta, objetiva y sobre todo garantista de que la información que se transmite al consumidor es cierta. Con eso vamos a encontrar un esquema que mantiene esa estructura troncal y vamos a encontrar diferentes estilos de vinos, si lo queremos llamar así, aquellos que se identifican por el origen o aquellos de ensamblaje, que por cualquiera de los dos caminos pueden llegar a la excelencia. Pero que básicamente, para que un consumidor lo entienda, sigue estando exactamente igual todo y tenemos nuestros vinos clasificados por envejecimiento, joven, crianza, reserva, gran reserva, exactamente igual, simplemente que se añade un plus de origen, de dónde proviene esa uva. Esa es la primera idea, es decir, estamos ofreciendo la posibilidad para aquellos que estén buscando ese producto de tener información complementaria en el etiquetado, a sabiendas aquel que lo reciba y que lo vaya a consumir, de que eso responde a unas garantías contrastadas. Si quisiéramos hacer zoom, mira, ahí estamos viendo nos permite alguna imagen. Exacto, nos permite en primer término abordar vinos que ya son conocidos en el mercado desde 1998, donde podemos asegurar que provienen de una de las zonas de Rioja Alavesa, de Rioja Alta, de Rioja Oriental. En la puesta al día que efectuamos hemos considerado, también para ser honestos y responder a la realidad, esas circunstancias a veces especiales que se dan en algunos propietarios, en alguna familia, de tener viñedos a caballo de dos zonas, en las famosas mugas, con lo cual de lo que se trata es de mantener ese concepto de explotación y de ahí esa pequeña tolerancia del 15%. Pero como idea fundamental es que en una primera aproximación somos capaces, para aquellas personas que están buscando vinos de una determinada zona, de llevarlo al etiquetado y de garantizar desde el origen de esa uva hasta la puesta en el mercado de ese vino que el vino procede de esa zona. Pues, es muy interesante, pero yo creo también, José Ramón, que merece la pena que veamos esas imágenes que nos has facilitado. Para ponemos otra vez el que teníamos puesto. El que acabamos de poner. Ese, sí, el mismo. En el que se solapan esas imágenes. Perdonar, No, esto es la tele en directo. Estamos en invierno, hace frío, nieva, hay catarros y hay lluvias. No quedamos sin un botellín de agua, pero vamos viendo esa imagen. Ponérmela eso, la que habéis puesto la primera, efectivamente. Ahí está. Esta, que veáis un poco aquí abajo, que vemos la clasificación que hemos tenido, que tenemos, de siempre, que seguimos teniendo de Rioja, que es por envejecimiento, joven, crianza, reserva y gran reserva. Y luego lo que empezabas a explicar tú, José Luis, que va por zona, es decir, la zona hablábamos de Rioja Alavesa, Rioja Alta, Rioja Oriental. Estamos viendo ahí la zona, que sería la unidad mayor,
por debajo de lo que sería todo el territorio de la denominación, y una de las novedades, es decir, mantener o diseñar el mismo esquema de garantías para los vinos de municipio. Tenemos 144 municipios dentro de la denominación. Contemplábamos la posibilidad de mantener esa misma filosofía, pero circunscrita a un pueblo. Con lo cual, eso permite el trazar la uva desde el origen de ese pueblo hasta la puesta en el mercado. ¿Qué peculiaridad tienen esos vinos? Una peculiaridad adicional, y es que la bodega que está elaborando ese vino tiene que estar situada también en el pueblo. O sea, no ocultamos que puede ser un requisito discutido. Lo que se ha intentado es poner en valor el pueblo, poner en valor el tejido social de ese pueblo, ahora que tenemos tanto el foco en el reto demográfico, claro, y en definitiva en el mantenimiento de nuestro tejido rural, con lo cual, bueno, el enfoque en ese punto de partida ha sido el profundizar un poco más en la economía y en la dinamización del pueblo, y de ahí ese requisito adicional de la bodega. Pero, como digo, si quisiéramos hacer el símil, estamos haciendo un poco más de zoom en el microscopio, estamos llegando a ese municipio con esas peculiaridades también, a lo mejor de viñedos limítrofes y a caballo, y ya digo, con esa peculiaridad de tener las instalaciones o la bodega que van a elaborar ese producto en el propio pueblo. Con lo cual, tenemos poquito tiempo, último. José Ramón, o sea que seguimos vamos con a ir concretando. Vamos a seguir con el mismo que teníamos puesto, perfecto, con el anterior. Para la última clasificación, la aquí en rosa viñedo singular. La que está ahí encima, ¿verdad? Puede haber todavía, y posiblemente estamos hablando ya de consumidores más exigentes, que tienen un microscopio más profesional y todavía quieren hacer más el zoom, en este caso en una pequeña finca, en un pequeño paraje, con lo cual estamos hablando ya de un microorigen, ¿no? En ese caso concreto, y yo creo que de una forma vanguardista dentro del territorio nacional, hemos conseguido aumentar ese detalle para certificar el origen de ese producto en ese paraje, en ese viñedo, y en definitiva garantizar la trazabilidad hasta que la botella sale al consumo. Estamos viendo iniciativas similares en otras regiones, pero adicionalmente a eso, hemos añadido una serie de factores tanto cuantitativos, desde el punto de vista de rendimiento, como cualitativos. Es decir, no solo es saber que la uva procede de ese determinado paraje, sino que se añaden factores como la edad del viñedo, estamos hablando de viñedos viejos, de más de 35 años, como un rendimiento inferior, aproximadamente del entorno del 20% a lo que es el rendimiento estándar de Rioja en el viñedo. Un rendimiento que además debe ser obtenido de manera natural, no se trata de forzar la producción, sino que el vigor de esos viñedos debe estar limitado. Hablamos también de prácticas respetuosas con el medio ambiente, vendimias manuales, un control de esa producción año a año, es decir, hemos visto el reconocimiento de los 84 primeros viñedos por parte del Ministerio a mediados de año. Eso es aprobar la entrada en la universidad, pero hay que examinarse todos los cursos, con lo cual todos los cursos hay que garantizar esa producción en el viñedo, y lo que es más importante, y es la parte final, y yo creo que también nos diferencia, conseguir que ese vino que se va a poner en el mercado, o asegurar que ese vino que se va a poner en el mercado es un vino excelente, porque hay una segunda valoración organoléptica. Está muy bien esa metáfora del zoom, José Ramón, que además yo creo que esto se viene practicando ya en otras zonas. Yo creo que en Francia se lleva mucho. ¿Esto lo habéis contado alguna vez? Yo lo he dicho siempre, lo hablábamos además antes. Yo en Burdeos me daba un poco envidia lo fácil que un guiri entendía pues lo que estamos hablando de dónde provenía esta uva con la que se ha hecho este vino, ¿no? Es decir, el zoom que estabas hablando, me gusta mucho el símil de Rioja, de una botella, por ejemplo, ahora vais a comprar botella de Rioja de zona, es decir, Rioja Alta, botella de Rioja de municipio, San Vicente de la Sonsierra, botella de singular. Rioja de vino singular, el paraje La Pepa, que está ahí en San Vicente. Es así, Pin, reduciendo la información de dónde viene esa uva, que solo puede venir de ahí. Y eso me parece espectacular para que la gente entienda pues por qué se ha dicho lo que decías tú, el rendimiento es una serie de factores que te aseguran una calidad. Y además manteniendo la clasificación tradicional de crianza, reservas, eso es así, ¿verdad? Sí, por eso insistía en la idea de una información complementaria que se garantiza, y de alguna manera también en el hecho de que en la mayor parte de los casos a lo mejor lo que estamos es ordenando una oferta que existía, pero la gran diferencia es
que antes el consumidor dependía de lo que le contara el productor, que evidentemente siempre va a hablar de la excelencia de sus vinos, y quizá no tenía alguien, un tercero independiente, que pudiera certificar esa información y sobre todo unas reglas homogéneas, unas reglas similares y horizontales para todos los productores que permitan, bueno, comparar y saber que todo el mundo ha pasado los mismos listones. Bueno, nos queda un minuto. Joserra, ¿esto cabe en la etiqueta? ¿Va a caber en las botellas? Sí, porque... Yo tengo una pregunta mía personal. Venga. Es decir, un vino, por ejemplo, que sea singular, va a poner el nombre de donde viene el paraje, ¿también va a aparecer el municipio y zona o solo puede aparecer una de las tres informaciones o aparecen las tres? Al final estamos hablando de certificaciones. El que llegara a aparecer todo, que dependerá obviamente del productor, normalmente estaremos pensando que esos viñedos singulares estarán representados por la marca Viñedo Singular y su propia garantía. Pero quizá, por ejemplo, lo podemos ver en la combinación de zona y municipio. Alguien puede pensar directamente en un vino de municipio, pues en un vino de San Vicente de la Sonsierra, pero verle el atractivo el operador de turno, pensemos en la propia cooperativa, que diga, bueno, pero yo quiero reflejar para mejor situación, porque al final el vino viaja y nosotros no viajamos con él, que esto también es de Rioja Alta, porque evidentemente está trazado desde la zona hasta aquí. Es decir, al final es información que no satura la etiqueta, que precisamente por eso debemos explicar para decir todo lo que hay detrás de esos conceptos y que yo entiendo que perfectamente puede encajar y sobre todo que aporta valor a los vinos de Rioja. ¿Y lo vamos a ir viendo ya pronto? ¿Cuándo? ¿Ya las tenemos? Sí, bueno, ya digo que en el caso de los vinos de zona ha sido generalizada la comercialización. En el caso de vinos de municipio en menor medida, no estamos hablando de grandes volúmenes, hay ya 21 operadores que están poniendo esos vinos de pueblo en el mercado y hemos hecho un par de presentaciones, la última en Sevilla a finales de octubre, poniendo de manifiesto cómo hay ya 13 vinos de esos 84 posibles que han pasado el último examen y que nos podemos encontrar en el mercado en cualquier momento porque ya están certificados y garantizados por el Consejo. No hay más tiempo. El martes que viene, a pesar de lo que hablemos de otra cosa, me comprometo a traer botellas con etiquetas para que se sepan leerlas. Genial, ¿vale? Me gusta ese ejercicio. Delante de la tele, no me queda otro remedio. Cuida la garganta, ¿eh? Sí, Cuida la garganta estoy con medicamentos. José Luis, Gracias. gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros.